crecí en un pequeño pueblo boscoso llamado Rabbits Creek. Decir que era un pueblo aburrido es quedarse corto. Es el tipo de lugar al que la gente viene en verano, a acampar y simplemente a estar en la naturaleza, ya me entiendes. 8 meses de cada 12, este lugar no tiene nada, ni siquiera un cine. Y así, como un niño en Rabbits Creek, sueñas con ir a la ciudad. Todos teníamos el mismo sueño de escapar de este infierno a la zona más cercana de población densa. Dicho esto, que las ciudades sean aburridas no significa que sus habitantes estén en verano. Rabbits Creek se despierta como un niño el día de Navidad, rebosante de energía y ganas de divertirse. Yo no fui uno de los afortunados que pudieron marcharse a la gran U estatal, pero eso estaba bien. Aunque mi sueño de irme de Rabbits Creek en cuanto fuera adulto no pudiera cumplirse, aún había cosas que podía hacer. Además, no era el único niño pobre de Rabbits Creek, así que no iba a estar solo. Cuando nos despedimos de nuestros afortunados amigos, los 6 que nos quedamos prometimos que pasaríamos el verano más increíble de nuestras vidas. Saldríamos de fiesta todos los fines de semana sin restricciones y en lugares diferentes para que no nos pillaran. Como Rabbits Creek es una pequeña ciudad en medio de la nada, no faltaban lugares para explotar. Estaba el antiguo barrio residencial abandonado con montones de casas remolque mohosas. Cuando la presa se rompió, este lugar sufrió la peor inundación que Rabbits Creek había visto nunca. La mayoría de la gente que vivía allí entonces lo perdió todo. Los seguros no cubrían mucho y todas las casas estaban siniestradas. Nunca entendí por qué la ciudad no derribó el viejo parque de caravanas, pero probablemente fue una cuestión de dinero. Hoy en día está casi vacío, salvo por algunos yonkis y ocupantes ilegales. La policía acude a menudo para disparar a la gente, pero sigue siendo un lugar popular. Mis amigos y yo dábamos las fiestas más salvajes allí. También había muchas zonas salvajes, ya que Rabbits Creek está rodeado de bosque, y siguiendo las pistas de motocross podíamos encontrar muchas de las antiguas chabolas, o simplemente una zona abierta donde hacer fiestas. Así que no faltaban espacios para celebrar fiestas salvajes improvisadas. Pero lo que estoy a punto de contarte es completamente fuera de lo común. Y digo fuera porque sigue ahí, y aún no hemos decidido qué hacer al respecto. Sabemos que tenemos que hacer algo al respecto, pero no sabemos qué coño hacer. Perdón por la expresión. Era pleno verano, y yo llevaba todo el día en el garaje de mi padre intentando arreglar los frenos de nuestras 4 ruedas, porque hacían unos ruidos que no me gustaban. Estaba a punto cuando Jay me llamó y me preguntó si quería ir al bosque con él. Daniel, Emily, Emma y Chris encontraríamos nuestro nuevo lugar para la próxima fiesta, y me dijo que Daniel había encontrado una nueva pista que seguir. Yo olía como un cerdo, así que le dije que me ducharía y le llamaría más tarde. Sinceramente, no quería ir. Después de 8 fines de semana consecutivos de fiesta, estaba empezando a cansarme. Mi hígado no aguantaba mucho alcohol. También estaba el hecho de que quería ahorrar dinero para escapar de esta ciudad infernal. Y salir de fiesta todos los fines de semana salía caro. Al menos en mi caso, porque cuesta mucho emborracharme y luego quiero comer de todo. Y bueno, también cuando estoy borracho soy un poco demasiado generoso con mis fondos. Y acabé pagando el gofre a las 3 de la mañana para todos. Dicho esto, después de enjuagarme el sudor en una buena ducha, le volví a llamar y le dije que iría. Sin embargo, todavía tenía un mal presentimiento. Pero bueno, solo se vive una vez. En otoño e invierno, solo pasaría un verano volviéndome completamente loco, y podría acumular suficiente dinero como para marcharme la primavera siguiente. En serio, ¿qué había de malo en unas cuantas semanas más de desenfreno? Me reuní con los chicos en su lugar habitual frente a la panadería de la madre de Emmas. Dan estaba esperando en su furgoneta papá para mí y Emily, que no había aparecido todavía. Ella llegó 15 minutos tarde, con una disculpa, diciendo que no podía encontrar a su gato,
y no quería dejarlo fuera por mucho tiempo. Y después de eso, nos fuimos al otro lado de la ciudad, que no estaba demasiado lejos. Aparcamos en un lugar lo suficientemente apartado como para que nadie viera la furgoneta desde la carretera. Todo el tiempo, Dan no paraba de divagar sobre cómo había encontrado ese extraño sendero en el bosque, oculto tras lo que parecían 3 o 4 hileras de árboles. Dijo algo así como que la forma en que crecían parecía como si hubieran sido plantados. Se alineaban demasiado perfectamente para no haber sido plantados. Supuestamente, detrás de esas hileras de árboles había un sendero, pero no tuvo tiempo de explorarlo. Solo tenía la corazonada de que esto llevaría a algún lugar fantástico, y he aquí que no era una de esas mentiras. Dan decía la verdad. Mientras crecían árboles silvestres por la zona, había un punto en el que una docena de árboles se alineaban perfectamente en 4 caminos distintos. Y una vez que pasamos eso, vi lo que quería decir con sendero. Era más bien un camino escondido. Había espacio suficiente para que un jeep subiera por el camino. Aunque la naturaleza estaba recuperando poco a poco la zona, con las raíces de los árboles asomando y las plantas creciendo en medio de aquel camino, estaba claro que este espacio en concreto había sido alterado y utilizado por los humanos. Así que nuestro interés creció y seguimos ese sendero durante unos 45 minutos. No era de extrañar que Dan no explorara nada la primera vez, pero lo que encontramos al final fue simplemente, bueno, era la perfección. Para un grupo de mocosos apenas adultos con una sed insaciable de fiesta, este era el lugar soñado. Por un lado, estaba lo suficientemente lejos en el bosque para que nadie escuchara o se enterara. 2, incluso si llovía, estaríamos a salvo. Y 3, era jodidamente genial. Ni siquiera estoy exagerando. Encontramos lo que parecía una enorme tubería abandonada. Podíamos ver unos 3 o 4 metros que sobresalían de la colina en el bosque. El resto estaba algo escondido bajo tierra. Cuando digo enorme, quiero decir que era enorme. Diablos, incluso antes de entrar en ella, me di cuenta de que este lugar podría albergar fácilmente a 100 personas. Si hubiéramos extendido la zona de la fiesta hasta el bosque, estaba seguro de que todo el pueblo podría participar. Dicho esto, solo necesitábamos espacio para unas 20 personas, así que esto era gigantesco y perfecto. Ya me imaginaba montando el equipo de sonido y el generador y poniendo la música a todo volumen en el tubo con paredes metálicas. Estaba seguro de que el sonido sería increíble. Ni que decir, tiene que todos estábamos entusiasmados con el hallazgo. Por desgracia, la noche estaba a punto de caer, así que no pudimos explorar demasiado la tubería la primera vez. Nos prometimos volver al día siguiente con linternas para ver con qué trabajábamos, y cuando volvimos, estábamos listos para explorar la tubería. Los 6 preparamos bolsas con botiquines de primeros auxilios, linternas, cuerdas y todo lo que pudiera ser útil. Voy a darnos esto mucho. Fuimos cautelosos para ser un grupo de fiesteros. También me puse las botas de acero de mi padre por si acaso. No confiaba en que mis zapatillas fueran suficientes. Mientras caminábamos por el tubo, nos dimos cuenta de que era mucho más largo de lo que habíamos pensado. No podíamos ver todo el camino de vuelta porque estaba oscureciendo, pero era un buen 500 FT seguro. El terreno estaba mucho más limpio de lo que esperaba. Un poco de agua aquí y allá, pero aún así estaba algo cuidado. Tal vez porque la naturaleza no podía hacerse cargo de una tubería de metal gigante tan rápido. No lo sé. Y entonces llegamos al final. La pared del fondo tenía un letrero metálico gigante con una serie de símbolos y números. Pero lo que más me intrigó fue un pestillo en el suelo. Vale, sí, la tubería era un lugar de fiesta fantástico, pero la idea de ir bajo tierra simplemente. Bueno, sonaba genial en ese momento. No sé, tal vez éramos unos idiotas imprudentes y deberíamos haber mantenido esta tubería como nuestro lugar de fiesta. Pero tuve que sugerir que abriéramos el pestillo
y bajáramos a ver qué encontrábamos. Y aunque a Emily y Jay no les gustaba demasiado la idea de una fiesta subterránea, también estuvieron de acuerdo, porque sabían que sería una historia increíble para contar en el futuro. ¿Os acordáis de aquella vez que encontramos un local abandonado en una tubería abandonada en medio del bosque? ¿Y aquella fiesta de culo? Sí, yo también. Todos juramos hacer recuerdos increíbles este verano, y este lugar se estaba convirtiendo rápidamente en el punto culminante de la misma. O eso creíamos. El pestillo era más difícil de abrir de lo esperado. Aún así lo logramos. Se estremeció cuando lo abrimos. El aire viciado nos golpeó en la cara con el peso de un camión. Emma incluso se dio la vuelta e hizo un ruido de vómito. El olor era terrible, pero yo simplemente pensé que se debía a que llevaba tanto tiempo cerrada. Esperamos unos minutos a que pasara la corriente y Emma dijo que se daba por vencida. Intentamos convencerla para que viniera con nosotros, pero tampoco lo intentamos demasiado. Todos los demás estaban entusiasmados, así que cuando le dijimos que tenía que volver sola, Orlando, esperarnos en el caño, decidió seguirnos. Obviamente, ella no quería ir, y yo todavía tenía ese sentimiento persistente, pero verla en apuros me divirtió. Era como tranquilizarme viendo a alguien más inquieto que yo. A pesar de que fui yo quien sugirió abrir el pestillo y de que la idea de una fiesta clandestina me pareció genial, seguía teniendo un poco de miedo. Quiero decir, ¿quién sabía lo que nos íbamos a encontrar ahí dentro? También me preocupaba que todo se derrumbara sobre mí, pero le eché la culpa a mi claustrofobia. La escalera para bajar tampoco tenía mucho espacio, así que solo podíamos bajar de uno en uno. Y como fui yo quien propuso bajar, bajé yo primero. La escalera parecía eterna, pero en realidad solo tardé un par de minutos en bajar. Sin embargo, me alegré cuando mis pies volvieron a pisar tierra firme. Encendí la linterna y vi más señales metálicas en la pared. También encontré lo que parecía un cuadro eléctrico. Chicos, ¿creéis que esto aún tiene electricidad? Me reí mientras abría el panel y encendí algunos botones. Para mi sorpresa, algo se iluminó a unos 6 metros de mí. Había una gran puerta de hierro con una única ventana circular en la parte superior, y encendí las luces que había detrás. Joder, ¿estás viendo esto? Recuerdo lo que dije cuando me di cuenta de que habíamos encontrado unas instalaciones subterráneas. Aún no sabía qué, pero en retrospectiva deberíamos habernos ido. ¿Qué tiene de bueno un edificio subterráneo escondido en medio del bosque? Todo lo que podía pensar era en el mejor lugar para una fiesta, cuando mi cerebro debería haber estado pensando en algo tan sospechoso como jodido. Y ahora me arrepiento de haber sido estúpidamente ingenuo y optimista al respecto. Apagué mi linterna y esperé a que todo el mundo estuviera en el suelo antes de caminar hacia la puerta. Como era el más alto, me tocó mirar por la ventana y no vi nada. Quiero decir, nada interesante. Todo lo que vi fueron pasillos blancos y grises y un cartel que indicaba la dirección a una escalera. Sugerí que entráramos todos con temerario abandono, sin pensar en absoluto en las consecuencias de mis actos. Giré la rueda de la puerta, oí el mecanismo y un fuerte chasquido. Después, abrir la puerta fue fácil. Entramos todos a la vez, pero antes de que pudiera decirle a Emma que dejara la puerta abierta, ésta se cerró sobre nosotros. Volví a abrirla, pero me di cuenta de que no había picaporte en el interior. La puerta solo se podía abrir desde fuera. Maldita sea Emma. Levantó la voz y me dijo que no era culpa suya, que debería habérselo dicho y que no se equivocaba. Pero maldita sea, ojalá ella tampoco fuera tan estúpida. Emily parecía un poco asustada, así que la tranquilicé diciéndole que si esta puerta solo se podía abrir desde fuera, eso significaba que había una salida por otro lado. Sus rasgos se suavizaron un poco, pero seguía pareciendo aprensiva. No quería preocuparme por eso, así que me di la vuelta y guié a la manada por el pasillo. Era hora de explorar las instalaciones abandonadas.
La primera planta no era tan impresionante. Muchas salas de reuniones vacías con un poco de polvo en las mesas. No sabía cuánto tiempo llevaba abandonado este lugar, pero teniendo en cuenta la cantidad de polvo, bueno, en realidad no tenía ni idea de que el lugar estuviera sellado. La ventilación que oía era como si se disparara cuando jugaba con los botones de detrás de la pandilla. El aire seguía oliendo a rancio, aunque no terrible. Había un olor un poco raro en el lugar, pero no diría que el aire no era respirable. Pero después de explorar debidamente el primer nivel, nos dimos cuenta de que no había mucho que se pudiera hacer aquí. Por alguna razón, esas salas de reuniones aún tenían cortinas, así que si pusiéramos allí algunos colchones o sofás viejos, podría ser un buen lugar para pasar el rato. O ese lugar al que ir cuando quieres un polvo rápido en medio de una fiesta. Ya sabes de lo que estoy hablando. Pero en cuanto a la fiesta, no había suficiente espacio para bailar, así que decidí buscar la cafetería, si es que existía. Mientras caminábamos hacia la escalera, encontramos un panel en la pared que describía la distribución del lugar. Había 5 plantas hacia abajo, y algunas de ellas parecían tener espacios más amplios. Decidimos ir directamente al nivel 3, ya que la segunda planta del sótano parecía tener una distribución similar a la primera. También era extraño que no hubiera nada escrito en inglés. Solo había un montón de símbolos, letras y números mezclados. Supuse que era un código secreto, pero ninguno de nosotros era lo bastante listo como para averiguar qué significaban. También intenté buscar rutas de salida, pero el plano no mostraba ninguna, o al menos ninguna fácilmente identificable. Así que no tuvimos más remedio que explorar de todos modos. Solo cuando llegamos a la tercera planta, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Por mucho que me entusiasmara que este lugar fuera una zona de fiesta, mi interés se apagó con la misma rapidez. El tercer piso era una carnicería absoluta. En cuanto abrimos la puerta, sentí que algo no iba bien. Aunque el lugar estaba sellado y relativamente estéril, la tercera planta apestaba. También podía oír el chirrido de las ratas por encima de mi cabeza, con sus pequeñas garras arañando los conductos de ventilación, mientras se escabullían hacia Dios sabe dónde. Cuando empujé la puerta para abrirla, el olor fue lo primero que me recibió, porque mis ojos no podían creer lo que estaba viendo, y mi cerebro se negó a registrar el lugar durante un minuto. Cuando por fin volví a controlarme, sentí que el corazón se me apretaba, que la columna se me ponía rígida y que la sangre se me helaba en las venas. En el suelo, justo delante de la puerta, había 3 esqueletos, y aunque quisiera pensar que eran adornos de Halloween, eran demasiado realistas para eso. Había manchas oscuras por todas partes en el suelo, las paredes, alrededor de los esqueletos y la puerta, como manos que intentaban agarrarse a algo antes de caer lentamente hacia el suelo. Podía ver formas de manos en las paredes y las puertas, y sabía que esas manchas oscuras eran de sangre. El olor también era más potente en esta planta, así que supuse que lo que olía eran los restos humanos de abajo. La cabeza me empezó a dar tantas vueltas que tuve que poner la mano en la pared, evitando una mancha por unos centímetros. Podía oír a mis amigos hablando de fondo y el sonido de los pasos en las escaleras. No tuve que mirar para saber que Emma volvía a subir. Estaba absolutamente histérica, y podía oír su voz a pesar de no oír las palabras. Todo estaba tan borroso en ese momento. Tardé un poco más en volver a sentirme yo mismo. Cuando lo hice, empecé a caminar por el pasillo. Sentí la mano de Emily en mi hombro y la miré. Seguía mareada, pero no necesitaba hablar. Pude ver en su cara que estaba preocupada por mí. Me dijo que Emma y Jay iban a volver para intentar abrir la puerta y quería saber qué iba a hacer yo. Le dije que iba a seguir hasta el final, que iba a encontrar una salida. Oí que Emma y Jay se marchaban y me volví para mirar hacia el pasillo de Gore. Sentí un nudo en el estómago y algo que me ardía en las tripas. Pensé que iba a vomitar, así que di pasos de bebé.
Caminé lentamente por el pasillo, haciendo todo lo posible por no mirar los numerosos esqueletos y las manchas oscuras, pero no podía. Todos mis pensamientos se centraban en esos esqueletos y en lo que les había ocurrido. La historia detrás de todo esto, había tantas que era difícil creer que un incidente de esta escala no estuviera en los pueblos. Leyendas urbanas, al menos. Nunca había oído hablar de algo tan horrible en Rabbits Creek. Al final del pasillo, pasadas algunas salas de ciencias, encontramos por fin la cafetería. Este lugar era un desastre aún mayor que los pasillos. Había esqueletos y cuerpos en descomposición tirados en diferentes posiciones por todas partes. Las mesas y las sillas estaban volteadas como si hubiera ocurrido una guerra. En aquella habitación, uno de los esqueletos llevaba una chaqueta de científico, así que me incliné y encontré una etiqueta con su nombre: Dr. George Baker, hematólogo. Me levanté y miré alrededor de la cafetería, al igual que los otros 4, intentando encontrar una salida. No había ventanas ni puertas, solo un gran espacio vacío como el que mostraba el mapa si seguía buscando un lugar donde divertirme. La cafetería es lo suficientemente grande, tal vez para Halloween, ya que la decoración estaba en punto. Ya, sin embargo. De todos modos, tragué pesado y me di la vuelta. Mis ojos se cerraron con otro informante del panel. Volví a mirar la distribución de los lugares, y realmente deseé no tener que ir al 4º o 5º piso, pero no veía una salida. También empezaba a sentir claustrofobia, a pesar de que el lugar era lo bastante grande como para que cupieran 5 autobuses escolares y algo más. Hice un gesto a mis otros amigos para que se acercaran. Me di cuenta de que todos parecían cagados de miedo. Me tranquilizaba saber que no era el único asustado, pero era un pequeño consuelo en medio de todo aquel caos. Tenemos que bajar. Vi el rechazo instantáneo en las caras de Chris y Daniels. De los 4, Emma era la que parecía más tranquila. Por otra parte, la chica veía todos los programas de crímenes reales disponibles en Netflix. Le encanta la muerte. Por alguna razón, no creo que se sintiera cómoda rodeada de todos estos esqueletos. Pero ella era la única que no parecía a punto de desplomarse y entrar en pánico. Creo que no le importaban tanto los esqueletos como estar atrapada aquí abajo. Así que cuando le dije que teníamos que bajar, fue la única que no pareció aterrorizada ante la perspectiva. Así que les ofrecí a mis amigos un trato. Yo exploraría el 5º piso con Emily y ellos podrían revisar el 4º en busca de una salida. Quien encontrara una salida primero tenía que venir a buscar a los demás. Dividir los pisos entre nosotras agilizaría las cosas y, sinceramente, cuanto antes saliéramos, mejor. Volvimos a la escalera y bajamos al 5º piso. Nos despedimos en la 4ª planta y nos dimos cuenta de que la 5ª estaba sumida en la más absoluta oscuridad. No encendí todos los botones, así que probablemente no activé el 5º. Busqué interruptores de la luz, pero no encontré ninguno en aquellas paredes de hierro. Contrariado, volví a coger la linterna y sentí que Emma me rodeaba con el brazo. Si hubiera sido en cualquier otro momento, bueno, me habría encantado tener a una chica pegada a mí, pero sabía que no era por mí, porque estábamos a oscuras en un búnker militar lleno de cadáveres. Respiré hondo y bajamos las escaleras. Emily se enganchó a mi brazo. Abrimos la puerta y miré las paredes con la esperanza de encontrar un interruptor en el pasillo principal. No había ninguno, pero parecía que las habitaciones individuales los tenían. Abrí muchas puertas y encendí todas las luces que pude. El búnker se iluminó un poco, pero no lo suficiente como para dejar de usar la linterna. Cada habitación estaba llena de maquinaria extraña y piezas de equipo que nunca había visto antes. Todo esto parecía muy alta tecnología para un lugar que había sido abandonado por un tiempo. Las máquinas también estaban ligeramente cubiertas de polvo, pero me imagino que la falta de oxígeno hace eso. Lo único bueno de esta planta era la ausencia casi total de esqueletos. Vi 1 o 2 en las habitaciones cercanas a la puerta, pero no había más. Adentrándonos un poco más,
Llegamos por fin a la zona central, tal y como aparecía antes en los paneles. Era una sala grande, algo vacía, con una cosa enorme en el centro. Era un gran cuadrado con muchos tubos que lo atravesaban y un gran panel de cristal rojo en el centro. En el centro había lo que parecía el panel de control, con muchas pantallas, teclados, palancas e interruptores. No tenía ni idea de lo que era esta máquina. Estaba tratando de entenderlo cuando las luces se encendieron de repente. Entonces me di cuenta de que Emily me había soltado el brazo y había encendido un interruptor. Toneladas de luz de neón procedentes del techo se encendieron a la vez, iluminando la máquina. Justo delante del aparato había un esqueleto que se deslizó de una silla. Aún sostenía una pistola y tenía un agujero en el cráneo. Fue más que suficiente para deducir que quienquiera que fuese, apretó el gatillo y se suicidó delante de aquella máquina. Y fuera lo que fuera, era malvado. Podía sentirlo roer la médula de mis huesos. Potencia en sintonía. Una fuerte voz electrónica llenó la habitación y me llenó de pavor. Corrí hacia Emily y la agarré del brazo, probablemente con más fuerza de la que me importaba admitir, mientras corría hacia la escalera. La habitación estaba vacía, excepto por la máquina, y no quería saber qué hacía una vez encendida. Me daba la sensación de que precisamente por eso había tantos esqueletos. Al subir las escaleras, nos encontramos con nuestros amigos en el nivel 4. Presa del pánico, les dije que teníamos que encontrar una salida, ahora explicarles rápidamente lo de la máquina, e intenté correr hacia los pisos superiores. Pero me detuvo Chris, que quería más explicaciones. Estaba confusa y aterrorizada, así que las palabras me salieron entrecortadas y estresadas. Una gran máquina, su puesta a punto. Por eso los esqueletos tenemos que irnos. Ese tipo de tonterías. No podía poner en orden mis pensamientos, y Emily hacía lo que podía. El sonido de los pasos de arriba volvió, y oímos la voz de Emma gritándonos que subíamos. Ella y Jay encontraron una salida en el segundo piso, pero una repentina luz roja parpadeaba. No sabían lo que significaba. Segundos después, una alarma empezó a sonar por todo el búnker. Todos empezamos a correr escaleras arriba a la vez y hacia la salida del segundo piso. Y al igual que la primera vez, era una puerta que solo se podía abrir por un lado. Cuando salimos de la instalación, corrimos unos metros y encontramos una escalera que subía, y subimos por ella como si nuestras vidas dependieran de ello. ¿Y saben qué? Quizás sí. El pestillo que había allí también era difícil de abrir, pero se abría en una zona de hierba alta en vez de en una tubería abandonada. No teníamos ni idea de que estábamos en el bosque, pero no podía importarme menos estar perdido en el bosque una vez fuera. Pensé que era mucho mejor perderse en el bosque que perderse en lo que quiera que fuera aquel lugar. Y así cerramos el pestillo, y aún podía sentir la adrenalina corriendo por mi sistema. Ni siquiera me di cuenta de lo fuerte que apretaba los puños hasta que sentí el escozor de las uñas clavándose en mi piel. Me latía el pecho y estaba empapada en sudor. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra mientras nos adentrábamos en el bosque, agitando la linterna hasta que uno de nosotros encontró un rastro y lo siguió hasta la linde. Todos seguíamos en silencio mientras tomábamos sitio en la furgoneta de Dance y nos llevaba a casa. Yo fui el último en ser dejado, y antes de salir de la furgoneta de Danny, Dan me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Lo viste? Estaba temblando. Una máquina. Sí, la vi, respondí. No, la máquina no. Vi algo ahí dentro. Algo no humano. Algo que acechaba en la oscuridad, después de que la máquina se encendiera y las alarmas empezaran a sonar. Espera, Dan. ¿Qué cosa? ¿Qué? Respondí. Lo vislumbré en una de esas habitaciones del segundo nivel. Nos estaba mirando directamente. Empezó a gritar. ¿Como un animal? No, un rostro blanco cubierto con dientes nudosos. Y gritaba el sonido de la alarma. No había ninguna fiesta el fin de semana siguiente. Empecé a trabajar en el garaje de mi padre de nuevo, tratando de ahorrar dinero y ocupar mi tiempo.
Ayer me reuní con nuestro grupo para hablar de lo que vimos, de lo que deberíamos hacer al respecto. No estoy seguro. Quiero decir, ¿deberíamos contárselo a la gente? ¿La gente de Rabbits Creek siquiera sabe del lugar? Y si es así, ¿por qué nadie ha dicho nada al respecto? ¿Nunca? Ese búnker sigue ahí, y es un riesgo. Y ahora está encendido por nuestra culpa. Ha pasado una semana, y estoy aterrorizado por lo que pueda pasarle al pueblo. ¿Qué debemos hacer?